No era astronauta, ni científico, ni siquiera trabajaba para el gobierno. Solo era un ingeniero civil subcontratado por una empresa de Arizona. Todo empezó con un correo escueto, sin firma. Contratación urgente para verificación estructural. Ubicación, LC39B. Tiempo estimado, 6 días. Seguridad nivel 3. Pensé que era una broma. LC39B era una plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral, de la NASA. Pero el remitente tenía una dirección, GOV válida, y 1 hora después me llamaron por teléfono. No dijeron nombres. Solo instrucciones. Me encontré con 2 hombres en trajes civiles al borde de una autopista polvorienta cerca de Titusville. Ni placas del gobierno ni logos. Uno me entregó un folder con el contrato ya firmado. Yo no lo había firmado. El otro solo dijo: hay cosas que deben evaluarse antes del invierno magnético. No entendí. Pero el pago era absurdo. El tipo de oferta que no te hacen 2 veces. Acepté. Al llegar, pensé que sería una simple inspección estructural. Pisos, grietas, cimientos. Nada fuera de lo normal. Pero en vez de ir hacia la plataforma de lanzamiento, me llevaron por una carretera cerrada con barricadas oxidadas, llena de maleza. El aire olía a metal caliente. ¿Y a algo más? Como tierra húmeda mezclada con plástico viejo. Llegamos a una compuerta enterrada. Sin señal, sin GPS. Uno de los hombres escaneó su iris. La puerta se abrió con un chirrido seco. Y ahí empezó todo. Bajamos más de 30 metros por una rampa en espiral, sin ascensor. Las paredes eran de concreto, pero más abajo, llano. Pasaban a ser de una especie de roca pulida, negra, sin marcas. Fría al tacto y sin juntas visibles. Como si hubiera sido moldeada, no construida. Pregunté: ¿quién excavó esto? Y uno de ellos respondió: la pregunta correcta es, ¿quién lo encontró primero? Llegamos a una sala circular con 7 túneles saliendo en diferentes direcciones. Cada túnel tenía una marca distinta encima: círculos, líneas, triángulos invertidos. Ninguno de ellos coincidía con ninguna simbología geológica o topográfica que conociera. Me dieron un plan incompleto del sistema. Solo se habían mapeado 3 túneles. Y de los otros 4, decían que cambiaban de forma. Pensé que era un error. Un glitch del sistema. Pero no. Era literal. Mi tarea era simple: escanear los túneles con un dron terrestre, medir longitudes y buscar inestabilidades. Trabajo técnico. Sin contacto con personal de la NASA. Sin acceso a datos más allá de lo necesario. Pero el segundo día, algo salió mal. El dron enviado al túnel 3 no respondió. La señal no se cortó. Simplemente, se negó a moverse. Como si algo estuviera deteniéndolo. Lo revisé en cámara. Y pude ver que algo bloqueaba las ruedas. Una sombra. Que no proyectaba sombra. Decidí bajar yo mismo. Usé equipo de inspección estándar, casco con luz, medidor láser, medidor de dióxido de carbono. Todo normal. Por los primeros 20 metros. Después, la luz del casco empezó a temblar. Como si la batería fallara. Pero la batería estaba cargada. La roca negra no reflejaba la luz. La absorbía. Como un vacío mineral. Y entonces vi algo en la pared. No era una grieta. Era un patrón. Una espiral compuesta por líneas casi imperceptibles. Parecía tallada. Pero no por herramientas humanas. Y cuando acerqué el medidor láser, el número no se estabilizó. Parpadeaba entre 22,1 metros y... Volví corriendo. Pero el túnel no era igual. La curva estaba más cerrada. La rampa más empinada. Me costó más subir que bajar. Cuando llegué, uno de los tipos del equipo me miró con cara pálida. ¿Te adentraste solo? Asentí. ¿Viste marcas? Sí. Entonces ya no deberías estar aquí. Esa noche, me desperté en la litera improvisada que nos habían dado. Había barro en mis botas. Barro negro. Y un papel arrugado en mi bolsillo. No recordaba haberlo escrito.
Tenía trazado a mano un símbolo, un círculo con una línea rota en el centro. Debajo, un número. 17.247. Lo busqué en la base de datos del sistema. Era el número de registro de una misión clasificada del año 1977. Nunca publicada. Nunca mencionada. Solo una frase en el archivo. 17.347, fallida. No repetir. Contacto inestable. Fenómeno no terrestre. Al día siguiente, nadie del equipo original estaba. Me dejaron solo. Sin instrucciones. Sin escoltas. Y una frase garabateada en la pared del túnel 1. Una vez que observas, ya formas parte. Quise irme. Esa fue mi primera reacción al despertar en la sala común del módulo. El silencio era absoluto. No había rastro de los ingenieros ni de los técnicos que me habían recibido días atrás. Todo olía a polvo estático. A metal oxidado. A ropa que no fue usada en décadas. Y sin embargo, todo estaba en orden. Como si me esperaran. Fui al terminal principal. Puse mi código. No funcionó. Pero la pantalla se encendió igual. Había una carpeta. Con mi nombre. Dentro, 3 archivos. Todos etiquetados con la fecha del día siguiente. Y el primero, era un vídeo. Le di play. La imagen era borrosa, pero reconocí el pasillo del túnel 3. Yo estaba ahí. Caminando. Solo. Con el casco encendido. Pero, mi rostro estaba distinto. Más pálido. Ojeroso. Y con una mancha oscura en el cuello, como una quemadura. Me detuve frente a una pared. Saqué un marcador. Y dibujé el símbolo, el círculo con la línea rota en el centro. Luego me giré hacia la cámara y susurré algo, apenas audible. La forma recuerda lo que el cuerpo olvida. Corté el vídeo. Tenía frío. Pero no por la temperatura. Era algo más profundo. Como si parte de mí hubiese sido visto sin permiso. Abrí el segundo archivo. Un audio. Ruido blanco, pero cada 30 segundos, una voz femenina decía una frase distinta. No está muerto, pero ya no observa. El espacio no existe donde la forma es constante. Recuerda la piel antes del código. Regresa, si el símbolo aparece. Y lo más perturbador, esa voz, era la de mi madre. Corrí al espejo de metal del baño. No había luz, pero el reflejo era suficiente. Levanté mi camiseta. Y ahí estaba. En la base de mis costillas, del lado derecho. Un símbolo. No pintado. No tatuado. Marcado bajo la piel. Como si lo hubieran impreso desde adentro. El mismo símbolo del papel. El círculo roto. Toqué la marca. No dolía. Pero sentí un eco, como una vibración lejana, en el fondo de mi cráneo. No había conexión a la superficie. La señal estaba bloqueada. Las cámaras de los túneles mostraban distorsión. Y en la pantalla del módulo de acceso, aparecía un texto. Fase 2 activada, objeto de observación en rango. Fui al túnel. Con miedo. Con rabia. Con la certeza de que nadie iba a venir por mí. Pero necesitaba entender. El túnel 3 no era igual. Ya no tenía curva. Era una línea recta descendente. Y sus paredes ya no eran roca. Eran una mezcla de metal y tejido. Como si algo hubiera crecido ahí. A los 20 metros, escuché pasos detrás de mí. Me giré. No había nadie. Pero en mi casco, en los auriculares, una voz masculina, apagada, dijo: Aún no estás completo. Falta la memoria de lo que fuiste. Caminé más rápido. El aire estaba denso. Cada respiración sabía a electricidad quemada. Llegué a una cámara redonda. En el centro, una mesa. Y sobre ella, mi tablet. Encendida. Con otro archivo. Lo abrí. Era una grabación en primera persona. Tomada desde mi casco. Pero no recordaba haberla grabado. En ella, hablaba con alguien. Pero no se le veía. Solo se escuchaba su voz, distorsionada, como si viniera desde muchas bocas. ¿Por qué bajaste?
Para entender. ¿A quién buscas? A mí mismo. Entonces, quédate. Aquí es donde fuiste escrito. La grabación terminó. Y la tablet se apagó. Sentí presión en el pecho. Como si el túnel me apretara desde adentro. El símbolo en mi costado ardió. Y al mirar hacia una de las paredes, vi una forma emergiendo. Era mi silueta. Tallada en la pared. Con detalles exactos. Pero los ojos estaban vacíos. De pronto, las luces del casco fallaron. Y escuché un sonido que no venía del túnel. Venía de mi cabeza. Una frecuencia. Un pulso. Como si alguien golpeara los huesos desde adentro. Desperté tirado en la entrada del módulo. Solo. La marca en mi cuerpo ya no ardía. Pero ahora, brillaba levemente en la oscuridad. La tablet seguía apagada. Pero una frase estaba escrita en la pared del pasillo. Si la forma ya es tuya, el cuerpo dejará de ser necesario. No sé cuánto tiempo ha pasado. No hay reloj que funcione. No hay noche ni día. Solo los pasos que escucho a veces. Y que siempre vienen desde donde yo ya estuve. No sé si sigo siendo yo. A veces me miro en los reflejos oxidados de los tubos, y mis ojos no parpadean al mismo tiempo. Han pasado días. O quizás semanas. La luz no cambia. El sistema de ventilación sigue funcionando, pero no hay zumbido eléctrico. Solo un silencio absoluto, como si el aire fuera grabado en cinta. Dormí, creo. Y soñé con una cúpula. Una cúpula gigantesca, más allá del túnel 4. Llena de símbolos brillando como constelaciones. Y al centro, algo suspendido. Algo que se parecía a mí. Pero más delgado. Más viejo. Más vacío. Y hablaba. Con mi voz. Desperté con la nariz sangrando. La marca en mi costado ya no estaba. Pero ahora había otra, más arriba. Un nuevo símbolo. Un triángulo girado, con 3 puntos en su interior. Fui al terminal central. Estaba encendido. Un mensaje parpadeaba en pantalla. Protocolo ERG2 reiniciado. No interferir con la memoria primaria. Abrí la carpeta de logs. Solo encontré un archivo nuevo. Audio. Titulado, Recordación 5. Le di play. Y escuché mi propia voz, diciendo. Iniciando secuencia de carga. No recordaré esto. Acepto la partición. Luego, silencio. Y una frase final, dicha con otra voz. Una voz que no era humana. Ahora eres portador. No sujeto. Mi piel empezó a picar. Sentía algo debajo. Como si la dermis tuviera relieve. Corrí al baño. Me quité la camiseta. Toda mi espalda estaba cubierta de patrones. Como escamas. Pero no eran biológicas. Eran geométricas. Al tocarlas, una imagen invadió mi mente. No era un recuerdo. Era una escena. Un laboratorio. Pero no de este tiempo. Instrumentos que flotaban. Pantallas sin cables. Y en el centro, un cilindro de cristal, con alguien dentro. Yo. Pero inconsciente. Con tubos entrando por la boca y los ojos. Caí al suelo. No por el dolor. Sino por el vértigo. La certeza de que yo nunca había salido de ese cilindro. ¿Y este cuerpo? Esta conciencia. Solo era un fragmento proyectado para explorar algo que la mente real no podía sostener. Volví al túnel. Sin mapa. Sin linterna. Ya no importaba. Los pasillos se acomodaban a mis pasos. Y escuchaba mi nombre susurrado en cada esquina. Dicho con voces que conocía. Voces de profesores, de mi madre, de mí mismo, cuando era niño. Y todas decían lo mismo. Vuelve al inicio. Donde fuiste escrito. Donde ya no eras cuerpo. Encontré una compuerta. Estaba abierta. No había bisagras. Ni cerradura. Solo un umbral. Un espacio entre paredes, donde la oscuridad tenía profundidad. Entré. Y el mundo cambió. No puedo describirlo con lógica. El espacio tenía textura. Los colores eran sonoros. Y el suelo, sentía mis pensamientos antes de que los tuviera.
Había esferas flotando. Esferas negras. Como la del sueño. Y dentro de cada una versión de mí. Algunas lloraban. Otras reían. Una me miró directo y comenzó a gritar sin sonido. Me acerqué. Y entendí. No era una instalación. Era una interfaz. Los túneles no eran pasillos. Eran circuitos de conciencia. Cada uno diseñado para transportar una porción de identidad. Fragmentos de yo distribuidos en geometrías imposibles. Ecos de lo que fui, de lo que nunca fui y de lo que otros creyeron ser. Y entonces vi el núcleo. Una esfera de luz opaca, palpitante. Suspensa sobre una plataforma circular, con símbolos girando a su alrededor. Me acerqué. Y el aire desapareció. No porque faltara, sino porque ya no lo necesitaba. La esfera me absorbió. No físicamente, sino desde la identidad. Como si todo lo que creía ser se derritiera en una sola línea de código emocional. Vi la verdad. La NASA no excavó esto. No lo encontró. Esto los llamó. Y cada uno que bajó, fue reescrito. Porque esta estructura no era una base. Era una entidad. Viva. Inteligente. Y hambrienta de forma. Me habló. No con voz. Sino con recuerdo. Tú fuiste diseñado para volver. La forma fue plantada. El símbolo, impreso. Tu tiempo, prestado. Y luego. Aún falta una fase. Desperté en la litera. Otra vez. Todo parecía igual. Pero esta vez, mi reflejo me sonrió antes de que yo lo hiciera. El reflejo me sonrió antes de que yo lo hiciera. Y supe, sin necesidad de lógica, que esa versión de mí ya había llegado más lejos. Que él recordaba cosas que yo todavía no viví. Quise huir. Pero los pasillos eran otros. Y ahora estaban llenos. No de gente. Sino de versiones. De mí. De otros. De cuerpos y sombras que llevaban mi rostro, pero con detalles alterados. Uno tenía los ojos completamente negros. Otro me miraba y se deshacía en humo. Uno lloraba sin sonido, con la boca cosida. Y todos susurraban al pasar. Gracias por continuar el ciclo. La instalación ya no vibraba con electricidad. Lo hacía con memoria. Los muros repetían patrones fractales. Y el símbolo original, el círculo roto, ahora estaba presente en todas las paredes. Pulsaba. Como un corazón. Entré en la cámara central. Ya no había esfera. Solo un agujero. No oscuro. No brillante. Solo ausencia. Y al borde, una figura. No tenía rostro. Ni cuerpo. Solo forma. Parecía compuesta de las mismas geometrías que se habían marcado en mi piel. Y habló. Eres el último intento. Los anteriores colapsaron al recordar demasiado. Pero tú, aún estás incompleto. Le pregunté qué quería. ¿Por qué yo? ¿Por qué todo esto? Y respondió. Tú no eres tú. Eres la suma de quienes no pudieron sostenerse. Tu conciencia es una piel tejida con ecos. Fuiste creado dentro del portal, no fuera de él. Entonces entendí. No estaba recordando. Estaba recibiendo. Las memorias no eran mías. Eran cargas. Fragmentos de prueba. Códigos que buscaban anclarse a una forma humana. La NASA no descubrió nada. Fue invitada. Y cada misión, cada ingeniero perdido, cada error de registro, fue un paso más hacia crear el contenedor ideal. Yo. La figura me ofreció su mano. No tenía dedos. Solo líneas. Y al tocarla, vi todo. Desde arriba. La base subterránea. No estaba bajo tierra. Flotaba. Suspendida en un espacio curvo. En un nodo entre dimensiones. Y la tierra era apenas un reflejo en una superficie translúcida. Un eco más. La figura dijo. Ya puedes elegir. Aceptar la forma. O devolverla. Y en ese momento, sentí el peso de todos los que habían sido antes. De los que bajaron. De los que nunca regresaron.
De los que quedaron atrapados en túneles que no llevan a ningún lugar. Porque ya están dentro de otro ser. Cerré los ojos. Y respondí. No quiero ser ninguno. Quiero ser quien observa. Y entonces, me convertí en luz. Pero no una luz brillante. Sino una luz sin fuente. Una observación pura. Un estado sin forma. Cuando volví a abrir los ojos, estaba frente a una computadora. En una oficina. Mi escritorio. Mi silla. Una hoja abierta. Evaluación estructural de túneles LC39B. Un email sin enviar. Un café frío. Un día normal. Me toqué el costado. Nada. Sin marcas. Sin símbolos. Pero en la pantalla, había una imagen. Un plano. Un túnel. Y una nota escrita a mano. No volver a excavar. Cerrar entrada al nodo 7. Me levanté. Fui al baño. Miré al espejo. Mi reflejo, me miró. Pero no me imitó. Sonrió antes de que yo lo hiciera. Otra vez. Y en su cuello. Por debajo de la camisa. Pude ver la punta de un símbolo. Un triángulo. Girado. No sé si soñé. No sé si fui. No sé si alguna vez existí fuera de eso. Pero cuando duermo, escucho pasos en el pasillo. Y una voz que dice: gracias por ser. Ahora, alguien más puede continuar.